Viene siendo la semana donde la Asamblea de Gobernadores del BID ha tenido su reunión en Corea. Está con nosotros el representante del BID en el Perú, Fidel Jaramillo, con quien vamos a conversar sobre esta gran organización y cuál es el impacto que está teniendo el Banco Interamericano de Desarrollo en nuestro país, cuáles son los principales proyectos los que nos estamos embarcando acompañados de esta institución. ¿Cómo está, Fidel? Buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, un gusto estar en este programa, comentar algo de lo que el banco está realizando en la región y además de esta importante reunión de gobernadores en Corea. ¿Por qué en Corea? ¿Por qué el Banco Interamericano se reúne en Corea? Bueno, cada 3 años el banco decide hacer su reunión de gobernadores, es decir, de los ministros de Economía y Finanzas, que son el cuerpo que gobierna la institución, y deciden hacerlo fuera de América Latina. La más reciente fue en Canadá y esta vez se está realizando en Busan, en Corea. Y nos parece que esto es muy importante porque las relaciones entre América Latina y Asia están cada vez más dinámicas y cada vez más importantes para la región y especialmente para un país como Perú, que está muy expuesto al comercio internacional y que está cada vez siendo una atracción más importante a inversión de los países asiáticos. Bueno, hay elecciones asiáticas que son formidables en términos de la capacidad que han tenido para transformar sus economías, ¿no? Y Corea es, de hecho, uno de los casos más emblemáticos, ¿no? Así es, yo creo que América Latina y el Perú pueden aprender muchísimo de la experiencia coreana. Recordemos que en los años 60 Corea tenía un ingreso per cápita de $150. Es decir, en esos momentos América Latina, Perú, Argentina tenían un ingreso muchísimo mayor que Corea. Sin duda. Era un país prácticamente con grados de pobreza y pobreza extrema, pero formidables. Viene un proceso de transformación, pero impresionante, basado en inversión en manufactura, de exportación, con una serie de incentivos, pero también con una serie de apuestas estratégicas, especialmente en inversión en educación, en innovación, claro, en ciencia y tecnología. Sin duda, en este momento eso es fundamental, ¿no? Primero la educación, así es, y después la dosis, digamos, la inyección potente en ciencia y tecnología. Hoy día Corea es una potencia tecnológica. Así es, pasó entonces de ser una economía inviable, de $50 per cápita, en este momento tiene un ingreso per cápita de $24,000. Claro. Es la economía número 14 en el mundo y es líder en cuanto a innovación, ciencia, tecnología. Sus estudiantes secundarios, por ejemplo, son aquellos que tienen las calificaciones más altas en los exámenes globales de matemáticas. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia para nuestros jóvenes también, ¿no? El gap de educación que existe entre estos países y los nuestros ya es sumamente alto, ¿no? Las diferencias son muy marcadas, pero, digamos, ¿cuáles son, en líneas generales, los ejes que tiene en agenda el BID para efectos del desarrollo de los países miembros y principalmente el Perú y sus vecinos, digamos que son el pequeño bloque de América Latina que se puede embolsar, por así decirlo? Creo que lo que se ha discutido en Corea es muy relevante, porque además de las reuniones formales entre los ministros de Economía y Hacienda, se ha hecho un foro de conocimiento, en donde ha habido intercambio de experiencias en áreas tan críticas como, por ejemplo, eficiencia energética, innovación y productividad, temas relacionados a la formación y el empleo juvenil, temas de comercio e inversión, y también temas de urbanización. Creo que Asia y América Latina tienen mucho que aprender de cada una de estas regiones en términos de tener un programa más sostenible de manejo de su proceso de urbanización. Creo que ha salido una serie de lecciones aprendidas de todas estas discusiones que se llevaron adelante en la Asamblea de Gobernadores, que además son muy útiles para la implementación de una agenda de desarrollo en la región y apoyar a los países miembros a implementarlo. En el caso del Perú, por ejemplo, en estos últimos años, el banco ha apoyado la agenda de crecimiento económico con inclusión en un marco de sostenibilidad ambiental. Creo que esa ha sido la prioridad institucional
hemos apoyado tanto con operaciones de crédito como con asistencia técnica. Hay proyectos, digamos, emblemáticos en el área de infraestructura, como puede ser la línea 2 del metro, o proyectos de energía hidroeléctrica, como por ejemplo Chaglia, que es un proyecto enorme que próximamente será inaugurado, estará en producción. Pero también estamos trabajando con otras ventanillas, por ejemplo, del sector privado, para apoyar pequeños emprendimientos, proyectos de microfinanzas, proyectos además que incorporen a las comunidades a los beneficios del desarrollo. Se me ocurre, por ejemplo, un proyecto de energía fotovoltaica en la región de Cajamarca, es decir, en la sierra más aislada, donde se pueda tener acceso a estos servicios básicos. Pero como estos hay varios frentes y me interesa explorar los que tienen impacto en el surgimiento de empresas, pero no esas empresas pues de subsistencia, donde prácticamente la gestión empresarial es nula y son actividades pues unipersonales de sobrevivencia, por así decirlo. Pero me interesa un poco cuáles son los incentivos que tiene el banco para trazarse o ayudar a trazar caminos de desarrollo empresarial de alto impacto, ¿no? De generación de riqueza, de generación de empleo y finalmente pues de crecimiento empresarial, que es por ahí donde se marca la diferencia en estas nuevas empresas, ¿no? Aquellas que tienen potencial de crecimiento, ¿no? Es importante mencionar que en la Asamblea de Gobernadores se ha tomado una decisión histórica en fortalecer y consolidar el trabajo que el banco viene realizando con el sector privado. Hasta hace poco teníamos varias ventanillas que trabajaban con el sector corporativo, sector financiero, pequeñas y medianas empresas, oportunidades para la mayoría y también fondos más de capital de riesgo. Ahora, todas esas ventanillas o estos instrumentos se van a juntar en una sola institución con un lema, que es apoyar el desarrollo de los países a través del sector privado. Por eso tu pregunta es muy relevante, porque pensamos que solamente trabajando de la mano con el sector privado se pueden crear oportunidades de trabajo, de innovación, de aumento de la productividad, que sean sostenibles, que mejoren los ingresos de los individuos y la competitividad de nuestros países. ¿Has visto cosas concretas, digamos, hoy día en qué estamos embarcándonos, digamos, de forma puntual en el país, recogiendo un poco las líneas maestras que estás comentando? Un tema clave es mejorar la productividad en el país. Y un instrumento fundamental es incentivar la innovación. El banco, a través del Fondo de Ciencia y Tecnología, del FINCIT, que es un programa de innovación para la competitividad, está promoviendo, junto con el Ministerio de Producción, también en coordinación con CONCITEC, fondos concursables, para que el sector privado que tiene una idea, que tiene alguna conexión con el sector académico, con las universidades, presenten propuestas, y es un fondo que cofinancia proyectos de innovación, especialmente aquellos ligados para mejorar los procesos productivos, crear nuevos productos, nuevos mercados, es decir, favorecer la innovación. Y así se han incentivado proyectos tan interesantes como, por ejemplo, telemedicina para detectar la tuberculosis de manera temprana, o uvas sin semilla para favorecer las exportaciones a mercados más sofisticados. O sea, así de amplio es no es solamente temas vinculados a alta tecnología o el mundo digital, sino también cualquier innovación propiamente en procesos que permita o generen un estadio superior de un producto o servicio con miras a su potencial comercialización. Así es, y lo importante es que primero es competitivo, es decir, hay que pasar un proceso y una evaluación por parte de jueces que son absolutamente anónimos, externos a la institución, y segundo, son generados por el propio sector privado. Es decir, no es una institución pública que dice, nos parece esto es un proyecto que va a ser interesante y que va a mejorar la productividad. No, es la propia empresa, la propia universidad o la confusión, una asociación estratégica que dice, yo quisiera probar este nuevo proceso, ensayar este nuevo producto. Y así yo creo que se han dado muchos pasos a favor de la innovación. El número de patentes que el país está registrando en Indecopi también ha aumentado. Pero seguimos, Fidel, perdóname, seguimos súper rezagados pues, en temas. O sea, yo entiendo y recojo que estas iniciativas aportan, suman, dinamizan de alguna manera algo que en otras circunstancias ya podría estar completamente estático,
¿no? Sin movimiento, dinamizan de alguna manera, pero seguimos pues ¿cuánto invertimos en ciencia y tecnología en nuestros países? 0.15% del PBI. 0.15 y deberíamos multiplicarlo por 10 al menos, y este es, digamos, para estar en el promedio. En el promedio de América Latina. Sí, hemos hecho una encuesta de innovación en el sector manufacturero y tienes toda la razón, todavía hay muchísimo que hacer y el desafío es enorme. Pero yo personalmente estoy viendo avances muy interesantes. También a través de nuestra ventanilla. O sea, el banco es optimista, digamos, a pesar de estos indicadores tan precarios, es optimista sobre la viabilidad de nuestro país de adoptar. Yo creo que la posibilidad de adoptar un agresivo compromiso en el desarrollo de ciencia y tecnología, en la inversión primero y finalmente en el desarrollo. O sea, somos un país que no tiene mucha cultura asociada al desarrollo de Yo soy optimista por al menos 3 motivos. Primero, creo que hay un consenso y el país está haciendo una enorme apuesta por la educación. Creo que si uno hace una encuesta entre los principales hacedores de opinión pública, creo que hay un consenso en esa necesidad. Y estamos viendo resultados. Así es. Ojalá pues que eso no se trunque, ¿no? Ojalá que este ministro pueda hacer los 15 años de ser ministro, ¿no? Exactamente. Segundo, estoy viendo un conjunto de políticas públicas que favorecen la innovación y la diversificación productiva. Estamos en un inicio, hay instrumentos como el PINCIT, otros instrumentos que ha lanzado el Ministerio, también con CITEC. También, el secreto va a ser la perseverancia. No vamos a ver resultados en el cortísimo plazo de todo ese esfuerzo, pero yo creo que hay un conjunto de instrumentos que antes el país no disponía. Y un tercero es la mezcla de esta visión de un modelo bastante abierto hacia afuera, donde hay muchísima permeabilidad de experiencias internacionales que están llegando al país. Estamos viendo un flujo de conocimiento, presencia de muchísimos inversionistas españoles, chilenos, brasileños, en general de América Latina y otras regiones, que dinamizan muchísimo el mercado. Yo creo que con este conjunto de elementos y el surgimiento de una nueva clase emprendedora que también el país no disponía hace una década y media, yo creo que está generando un ambiente muy interesante donde la próxima década sin duda va a haber, y confiamos, una eclosión de nuevos emprendedores, de nuevos servicios, en definitiva un aumento de la productividad y creatividad en diversas industrias. ¿Cómo ves nuestro potencial crecimiento y el próximo año? ¿Está siendo el banco emparejado, digamos, con las cifras del gobierno, o tienen una proyección más optimista o pesimista con respecto a esto? Sí, en lo personal yo soy optimista, pero tampoco puedo ser ingenuo. Existen una serie de condiciones del contexto externo que no son favorables. También hay una coyuntura de ciertas incertidumbres que afectan el ánimo del consumidor y del empresariado. Y esto hace que estemos atravesando una coyuntura de desaceleración económica. Esto es evidente, no hay cómo tapar el sol con un dedo. Sin embargo, el crecimiento del Perú, si bien ha sido por debajo de lo que ha venido creciendo en los últimos años, sigue estando por encima del promedio de América Latina. Es decir, eso es importante tomarlo en cuenta. Seremos uno de los que más crece, de hecho, en la región, a pesar de que no vamos a crecer mucho más de, no sé, entre el 4 y 5% de pronto, ¿no? Sí, así es. Yo creo que de las economías grandes, de las mayores economías, el Perú seguirá estando entre las más dinámicas. Sin embargo, el banco siempre toma una perspectiva de mediano plazo, ¿no? Y entonces lo importante es analizar cuáles son esas condiciones estructurales que nos permitan ir más allá del péndulo coyuntural de los ánimos de los empresarios, ¿no? Recuerdo hace 4 años, cuando había cierta incertidumbre política, se paralizaban inversiones en sectores tan importantes como, por ejemplo, el inmobiliario. Sí. Después, cuando ya la situación estaba normalizada, no había oferta inmobiliaria porque un año antes la gente dejó de invertir y en ese momento todo el mundo invirtió, se hace un boom y ahora tenemos una sobreoferta, especialmente en algunos sectores. Entonces, para evitar ese péndulo, yo creo que hay que tener esa visión de mediano plazo los empresarios y más allá de ese ciclo. Sin duda, ¿no? Lo que pasa es la sensibilidad pues, de los empresarios
mayúscula frente a la incertidumbre. O sea, todavía está muy conectado el bolsillo con el mundo político, ¿no? O sea, tenemos una conexión ahí innegable, y los empresarios ciertamente tenemos una posición muy clara frente a los riesgos dramáticos que esa pendularidad a nivel político que también existe puedan generar, ¿no? O sea, no es poca cosa. Sí, pero supongamos un inversionista en una concesión de infraestructura. ¿Cuánto tiempo le compromete esa inversión? Alrededor de unos 30 años. Sí, claro, una inversión en infraestructura sí, pues, pero meter o no la plata en un edificio, claro, pero digamos para un constructor no es lo mismo, ¿no? Esas inversiones de mediano plazo van a comprometer 5 o 6 gobiernos. Bien, Estadísticamente va a haber uno extraordinario, uno menos bueno, y otros 4 que van a ser promedio. Ojalá que no haya uno muy malo. Sí, no, yo creo que hay que ver las instituciones que están detrás de esos gobiernos de turno. Yo creo que el Perú tiene muchas fortalezas. Es un buen tema que está tocando. ¿Cómo ve el banco nuestra debilidad institucional? Porque no podemos decir de una fortaleza institucional. ¿Cómo califica, ve y qué diagnostican, digamos, Bueno, desde esa realidad? definitivamente hay una serie de fortalezas, eso hay que reconocerlo. Tenemos, entre otros, el mejor banquero del mundo. El Banco Central, sí. Banco Pues Central. El MEF ha tenido como 2 años seguidos la calificación del mejor Ministerio de Economía y Finanzas de América Latina. Tienes una fortaleza también en todo lo que es supervisión de los mercados financieros y de valores. O sea, hay un conjunto de instituciones a lo largo de lo macro que son bastante sólidas. También el modelo de comercio exterior y esa vocación para respetar los tratados de libre comercio y además ampliarlos. Veamos que algunos países de la región, frente a los choques externos, tienen la tentación más bien proteccionista. Yo concuerdo y siempre tengo yo, sobre todas las cosas, un reconocimiento de lo positivo. Ajá. Todo lo que has mencionado es absolutamente cierto. El Banco Central ha sido pues un manejo pulcrísimo, meritorio, aplaudido mundialmente, ¿no? ¿Pero no crees que todo se opaca, por ejemplo, con la debilidad institucional asociada al Poder Judicial? Tenemos un Poder Judicial y una figura en general de la Administración de Justicia caótica. ¿No crees que esto opaca severamente lo bueno y las fortalezas que bien has señalado? Sí, hemos hecho un estudio a propósito del proceso de inserción del Perú en la OECD, sobre dónde están las brechas. Y hemos utilizado los factores de competitividad del Foro Económico Mundial, y hemos comparado Perú versus el promedio de los países de la OECD. ¿Y dónde están las fortalezas? Lo que acabas de mencionar, todo lo que es la parte macrofinanciera. Inclusive ahí, paradójicamente, quien tiene brecha son los países de la OECD, que sí, claro, altos niveles de deuda, endeudamiento máximo. Pero efectivamente, las mayores brechas, primero hay un área de infraestructura, que yo creo que es un desafío, pero inmediato, ¿no? Un país que tiene este nivel de ingresos, este nivel de crecimiento, debe ir cerrando esas brechas de infraestructura que son evidentes. Pero después vienen los temas más difíciles de enfrentar, que son precisamente los temas institucionales. La brecha ahí, comparado con el promedio, es de alrededor del 40%, de acuerdo a los indicadores que hemos utilizado, ¿no? Si los países de la OECD son 100, Perú calificaría alrededor del 60, es decir, hay mucho camino que recorrer, efectivamente, y eso se refleja en problemas estructurales profundos como son la informalidad, ¿no? El respeto al Estado de Derecho, a la ley, etcétera, que hace que tengamos un nivel de informalidad de los más altos de América Latina, que a su vez eso redunda en baja productividad y baja inversión también en entrenamiento, en innovación. Todo está atado. Entonces, es un desafío que sin duda va a estar en la agenda de los próximos 6 gobiernos, si es que estamos hablando del mediano plazo. Pero a propósito de la OECD, yo creo que si bien estas son las reformas estructurales más ambiciosas, más difíciles, este proceso de ingreso a la OECD puede ser una gran palanca para llevar adelante esas reformas institucionales tan importantes como son el mercado laboral, como son el sistema de justicia, la descentralización, etcétera, que son reformas que van a necesitar
un gran consenso y un gran liderazgo para llevarlas adelante. Ojalá pues que seamos capaces de conducir ese barco que es gigantesco, ¿no? Si sumas los grandes temas pendientes de nuestra agenda, realmente tenemos muchísimo por hacer, casi como que no podemos perder ni un minuto. Fidel, siempre es un gusto tenerte por aquí, conversar contigo, te agradezco muchísimo haber venido al programa. No, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Muy buenas noches. Fidel Jaramillo, representante del BID en el Perú, estuvo con nosotros conversando de temas de interés nacional relacionados con el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros, señores, volvemos tras una brevísima pausa, así que no se muevan.